Hola hermanos, ¿cómo están? Una vez más, su hermano y amigo Lorenzo Pérez. Aquí estamos otra vez con nuestra hermanita Leticia Martínez. Laura Leticia Martínez. Para la gloria de Dios, estamos una vez más, una semana más. Bendito sea el Señor que hemos llegado aquí a este su espacio después del pan, vino. Entonces, queremos compartir y pues no tanto seguir lo que estábamos platicando la semana pasada, sino que empezar de nuevo, empezar frescos, porque la palabra del Señor así es, ¿verdad? Siempre es nueva, siempre es fresca, siempre está a punto de la renovación. Solamente tenemos que hacer la nuestra y pues renovarnos en la palabra de Dios. Pero bueno, aquí estamos otra vez, Viernes Santo. Esta mañana pues nuestro sacerdote expuso el Santísimo. Estuvimos un ratito con el Señor después de tomar la Eucaristía y pues tan alegres y tan gustosos que estábamos ahí con el Santísimo, con nuestro Señor, pues sabíamos que tenemos una responsabilidad también con ustedes, pero no es como una responsabilidad de trabajo, sino una responsabilidad de compartir con ustedes la alegría de compartir el Evangelio. Yo estoy muy contento, estoy realmente muy contento, estoy así por dentro, estoy brinque, porque he visto que la última vez que compartimos, pues las vistas subieron, ¿verdad? Algunos de ustedes me regalaron su suscripción y por eso les doy las gracias y le doy gracias a Dios, pero no nos cansemos de compartir con nuestros amigos, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros grupos de oración, etcétera, etcétera. Sigamos en esta lucha, en esta batalla de evangelizar al mundo entero, como nos dijo nuestro Señor, ¿sí? Leti, ¿les quieres decir buenos días a los hermanos? Muy buenos días, muchas gracias, sí, claro que sí, muchas gracias por abrirnos nuevamente su corazón, por haber elegido escuchar esta charla que hoy vamos a tener, tan hermosa, tan bonita, y esperamos que también ustedes compartan con nosotros a través de sus comentarios, de sus sugerencias, tal vez por ahí alguna pregunta que quieran hacernos. Estamos abiertos para responder y para también leer sus opiniones, ¿verdad? Y poder compartir con ustedes y hacer esto algo ameno. En un mundo que está ahorita tan confundido, tan desviado, escuchamos tantas cosas por todos lados, tantos ataques y también tantas verdades que nos quieren confundir. Y bueno, pues nosotros como católicos queremos darnos un poquito de luz entre nosotros, que somos de la misma familia, ¿verdad? Que tenemos las mismas creencias. Claro, no solamente de la misma familia en cuanto a la fe, pero de la misma familia en cuanto a los sufrimientos, en cuanto a las tribulaciones, en cuanto a las pruebas. Yo creo que todos somos familias en el dolor, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Todos queremos pues llegar a la santidad, y para llegar a la santidad pues hay que subirse a un madero, como nuestro Señor que dijo: síganme a mí, imítenme a mí, vengan conmigo, etcétera, ¿sí? Él dijo: sean como yo, hagan lo que yo hago y también estarán donde yo estoy. ¿Dónde está nuestro Señor? En la gloria, para la gloria de Dios. Amén. Y ahí queremos estar nosotros, pues tenemos que subirnos al madero, tenemos que subirnos a esa cruz, o como dijo el Señor, tomar nuestra cruz día a día. Amén. Amén. Entonces aquí estamos una vez más con el yugo del Señor, porque fíjense, hay una palabra de Dios que dice, me encanta, porque dice que llevemos a Él nuestras cargas, pero también dice: tomen mi yugo, porque mi yugo es suave y ligero. Ese no es el texto que vamos a compartir el día de hoy, pero me vino ahorita a la mente que muchas veces nosotros llevamos el yugo nuestro, nuestras pesadas cargas al Señor, pero nos retiramos de ahí sin nada. Y esta mañana que yo estaba ante el Santísimo, pues yo le dejé al Señor pues todas mis cargas, mis cansancios, preocupaciones, etcétera. Pero me vine con la alegría del Señor, con la paz, con el amor, y lo voy a compartir en este día con ustedes. Amén. Amén. Entonces, vamos a llevarle nuestras cargas al Señor, pero vamos a traernos el yugo del Señor, esa carga ligera que es el amor, la perseverancia, la paciencia, todo lo bueno que es de Dios. Vamos a cargarlo nosotros y a compartirlo con el mundo entero. Amén. Y fíjate, antes de entrar de lleno con la cita bíblica que el Señor te regala, quería agregar, ahorita que mencionaste que hay que subirnos a un madero,
qué manera tan impresionante del Señor Jesucristo me enseñaron. Le dijeron los apóstoles un día a sus discípulos, ¿dónde vives? Y Él les dijo, ven y lo verás. Es decir, que el Señor nos enseña, ven y yo te enseño cómo. Como dicen aquí en inglés, hands on. Sí, sí. ¿Verdad? A través, a evangelizar se aprende evangelizando. A orar se aprende orando. Y entonces nosotros hemos querido tomar esa enseñanza y por eso estamos aquí compartiendo con ustedes para que... Sufriendo para que Amén. ustedes no tengan que sufrir este ajetreo de tener que compartir, ¿verdad? La realidad de la palabra de Dios. Amén. Estamos muy alegres, muy contentos de estar con ustedes. Entonces, una vez más, déjenme tomar estos 2 segundos para decirle a Leti que si me puedes prender el cirio, por favor, ahí atrás. Mientras yo les invito a ustedes que por favor suscríbanse, piquen ahí la campanita, hagan el like, dejen un comentario. Dejen un comentario positivo, negativo, algo que les gustaría ver de nosotros, etc. Queremos que este canal, como dijo Leti, que seamos una familia. Entonces, si ustedes tienen curiosidad o tienen alguna pregunta, déjenla ahí en los comentarios. Amén. Y pues bueno, creo que ya terminamos con la introducción. Bienvenidos una vez más a este su espacio después del pan, vino. Vamos a comenzar con la primera carta o la epístola de Juan, la primera carta de Juan, y vamos a ir al primer capítulo, pero vamos a irnos hasta el segundo versículo, el versículo 5. Vamos a pedir a nuestra hermana que lo lea. Les voy a pedir a ustedes que también se pongan en presencia de Dios en este momento, ¿verdad? Que nosotros hicimos una oración antes de comenzar, entonces pónganse en presencia del Señor y pidan a ese Espíritu que venga y nos ilumine y nos enseñe. Entonces leemos. Amén. Dice, este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, muy bonito, muy importante. Yo quiero tocar rápidamente esta idea de las tinieblas y la luz, ¿sí? Porque sabemos que no es literalmente, ¿verdad? Si decimos yo y Leti ahorita estamos bajo la luz, no significa que dentro de nosotros no hayan dudas, ni pecados, ni imperfecciones. No, al contrario. Sino que porque estamos en la luz, en esta luz, pues ustedes nos pueden ver claramente, ¿verdad? Posiblemente nos ven mejor que nosotros mismos nos vemos a nosotros mismos, ¿sí se entiende? ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo la perspectiva, pues, de una imagen, pero ustedes nos están viendo, pues, tal y como somos, ¿verdad? Nuestro ojo derecho está en la derecha y el izquierdo está en la izquierda, pero cuando yo me veo a un espejo, pues, hay una inversión de imagen que no me estoy viendo realmente como soy. Pero esta idea de la luz y las tinieblas, ¿qué tienes que compartir sobre eso? Bueno, yo quiero, también a mí fue lo que me captó mi atención primero que nada. En la Biblia, cuando hablamos de la luz, como dijiste tú, pues no se habla literalmente de la luz eléctrica, sino la luz se asocia con la santidad, con lo que es puro, lo que es santo, lo que es celestial. Y la oscuridad es asociada con el pecado, con la muerte, con la esclavitud. Entonces, hacía yo una analogía comparando lo que es, dice, que les anunciamos a ustedes que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad.
debemos caminar en la luz. Y yo pensaba, ¿qué será caminar en la luz? Creo yo que cuando caminamos en la luz, caminamos seguros, firmes, sabiendo a dónde voy, camino sin dudas, ¿verdad? Me imaginaba yo como atravesar un camino, sabes que vas sobre la carretera, cuando caminas en la luz del día, caminas sobre la carretera, si hay un bloqueo, hay una piedra, un árbol, puedes esquivarlo con seguridad. Nadie te va a venir a decir, el camino es por allá, ¿no? Porque el anuncio te está diciendo, tienes que continuar derecho o tienes que doblar a la derecha o a la izquierda. Ahora, caminar en la oscuridad sería como manejar de noche, por ejemplo, que de pronto vas con miedo, con precaución, con angustia, porque de pronto en las carreteras, a mí me encantaba manejar de noche, te confieso, pero un día se me atravesó un venado y pasamos un susto horrible. Entonces esas son las cosas que nos suceden. Ahora manejo con miedo de noche por las cosas que pueden pasar de improviso. Caminas con miedo, con dudas, iré bien, iré mal, ¿será que tenía que doblar? Entonces cuando caminamos en la luz, dice San Juan, que caminar en la luz es caminar con seguridad, con convicción, con paz, porque sé que voy caminando bien y como la Biblia nos enseña, es asociado a la santidad. Aquí voy en el camino. Eso no quiere decir que no llevamos pecado, ¿verdad? Que no tenemos también nuestras cosas, pero en esa parte vamos caminando por el camino que Jesús nos enseña, ¿no? Eso era lo que se me venía a la mente. Muy bien. Yo tenía pues la perspectiva muy similar, ¿verdad? Pero pues con diferentes ejemplos, porque pues tenemos diferentes experiencias. Pero la idea principal yo creo que es la misma, esta idea de pureza, esta idea de seguridad cuando caminamos en la luz, como decías tú, pues hay una certeza de que todo lo que está a la vista es lo que es. Yo me imaginaba a una persona caminando unas escaleras, pero unas escaleras pues ya como en la tardecita, ¿no? Y si quitamos la vista del escalón que sigue, posiblemente nos podemos tropezar. ¿Por qué? Porque vemos que hay una inclinación y que hay una sombra que posiblemente distorsione un poco el escalón, pero cuando no hay escalones, cuando el camino está plano, pues ahí no hay inseguridad de caminar. Entonces era como un contraste de la luz y la tiniebla, Sí. Que aunque estemos caminando en la luz, o sea, estemos caminando de día, todavía, porque nuestra naturaleza humana, todavía hay un cierto sombra o una cierta tiniebla, pues que no nos deja caminar en la totalidad de la luz. No hay una seguridad de que podamos decir, puedo cerrar mis ojos y caminar porque yo veo el camino que está precisamente limpio, sino que hay una sombra que siempre está ahí presente, ¿verdad? Y pues esa sombra es el pecado. Dice más adelante en el versículo 6, si decimos que estamos en comunión con Él, pero resulta que estamos en las tinieblas o caminamos en las tinieblas, estamos mintiendo, ¿sí? Entonces, esta idea de que caminamos en la luz, pues nunca puede ser plena en nuestra vida, porque siempre hay esa sombra o esa tiniebla pues que está dentro de nosotros. Más adelante dice San Juan que esa tiniebla pues es el pecado, ¿verdad? Y si nosotros decimos que no hemos pecado, pues somos unos mentirosos. Y más al final dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, somos unos mentirosos. Y si decimos que no somos mentirosos al decir que no tenemos pecado, pues que hacemos un mentiroso de Dios. Entonces, o estamos mintiendo o no estamos mintiendo. La importancia es que nos demos cuenta, que tú, hermano, y yo, nos demos cuenta de que siempre estamos caminando en la luz, pero con ciertas tinieblas. Siempre va a haber una sombra ahí que nos acecha. Y tenemos que, dice San Juan, confesarlo, ¿verdad? Como ahorita nosotros confesamos que tenemos la alegría del Señor y esto y lo otro, pero también confesamos que tenemos una cierta, bueno, en mi caso, obligación
de presentar el Evangelio, de presentar el texto, pues en su mejor luz, ahora sí, valga la redundancia de la luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros, que tú y yo nos demos cuenta que aunque estamos caminando en la luz, siempre hay esa tiniebla que nos acompaña. Y me gustó tu analogía, yo creo que voy a adaptar tu idea, ¿verdad? Para quitarme de esta... Y fíjate, quería comentarte también que las cosas que son correctas, que en nuestro diario vivir hacemos y ejecutamos, las hacemos a la plena luz, quiero decir a la luz del día, pero no precisamente porque sean a la luz del sol o del día, sino a la luz de Dios, de la santidad, porque lo que estamos tratando de hacer es algo que es bueno, y como decía San Juan, esto es lo que nosotros recibimos y les hemos enseñado, y ahora a su vez nosotros lo estamos compartiendo con todos los hermanos y hermanas que vayan a escuchar ese mensaje. Y las cosas que no corresponden a la luz se hacen en la oscuridad. Por ejemplo, alguien que va a robar, roba de noche. Cuando las personas están durmiendo, cuando las casas que no tienen luz afuera, una persona que va a ser infiel, es infiel de noche. Alguien que va a vender droga, vende droga en la noche, en los lugares oscuros. Entonces, ahí es donde está el pecado. Todo tiene que ser a escondidas, todo tiene que ser en la muerte, donde hay un riesgo de muerte y todo, ¿no? Entonces, esas dos cosas. Y decías, si decimos que nosotros andamos en la luz, pero caminamos en la oscuridad, entonces para personas que ya tenemos o que hemos tenido un encuentro con el Señor, ya no podemos decir que estamos en la luz y que caminamos en la oscuridad. Ya no podemos tener esa vida que involucre la oscuridad. Y para eso, decíamos al principio, somos familias para decirnos, hey, he notado que algo está mal contigo, te veo en la oscuridad, algo está pasando, dímelo, ¿cómo te puedo ayudar, no? Tener ese acto de misericordia con los hermanos y decirnos, la persona que va a recibir eso no se debe de ofender, al contrario, recibir ese acto de bondad y decir gracias por llamarme a la atención, ¿no? Llamarme a la atención, voy a corregir, ¿no? Entonces, pues qué hermoso como unas simples palabras, si nos ponemos a leer entre líneas, podemos descubrir la riqueza de la enseñanza que Jesús nos quería dar, pues a través de su palabra, ¿no? Sí, y fíjate, ese comentario que hiciste de cómo vivimos de noche y vivimos de día, me trajo a la mente el texto de, si no me equivoco, creo que está en Lucas y en Mateo, el texto donde el Señor dice que nosotros debemos vivir como si tuviéramos una lámpara, ¿verdad? Esa lámpara que nos va alumbrando el camino, y que cuando tenemos esta lámpara o esta luz, no la escondemos debajo de una maceta. Y también me recuerdo de las 10 vírgenes que tenían su lámpara con su aceite, y yo creo que es algo así como, para mí, ¿verdad? Esto es lo que estoy ahorita meditando, que cuando tenemos esa lámpara y nuestro aceite, esa luz, vivimos en la luz. ¿Por qué? Porque estamos en la luz. Pero si dejamos la luz a un lado y caminamos hacia la oscuridad, como dice Leti, y decimos, pues hoy me voy a ir al antro, por ejemplo, ¿verdad? Hoy me voy a ir al antro donde yo sé que pasan cosas obscenas, donde yo sé que hay música que no le agrada a Dios, donde pues suceden estas cosas que se hacen en la oscuridad. Y decimos, pues vamos a dejar la luz, voy a dejar a mi Señor ahí en la casa, ¿verdad? Y yo me voy a ir acá, pues de fiesta. Y aunque yo no esté haciendo nada que me vaya a comprometer mi fe o mi persona, que me vaya a llevar al pecado, pero precisamente estamos en ese ambiente de vivir en las tinieblas, de vivir en la sombra, y se nos ha olvidado en ese momento la luz, y no estamos viviendo en la luz, no traemos con nosotros esa luz, porque si nos vieran en una fiesta o en el antro, ¿verdad? Pues vamos a tomar ese ejemplo del antro, no una fiesta, no una quinceañera, sino un antro.
donde tú sabes que la gente va precisamente pues a tomar y a tener una buena noche, pero nosotros no podemos, no se nos puede ver la luz, ¿sí? No, nos sobrelleva, nos abruma las tinieblas, la oscuridad. A propósito, apagan las luces para que no nos podamos ver uno al otro. Y nos ponen en este ambiente de oscuridad, de tinieblas, para que nosotros, la naturaleza del hombre, pues se sienta libre de vivir en esta tiniebla y pues nos conduce al pecado, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante eso que dijo Leti ahorita de cuando hacemos las cosas de noche, que nos demos cuenta realmente qué es lo que estamos haciendo. Si estamos simplemente yendo a hacer una obligación de noche, o si estamos viviendo esa vida nocturna, por decirlo de esa manera, esa vida en tinieblas y que nos separa pues de la luz. No es que fuimos, no sé, por una calle y hay lugares que son oscuros y hay lugares donde hay luz, sino que nos metimos nosotros a la oscuridad de esta vida, ¿sí? Como son en muchas ocasiones los antros, donde tú sabes que ahí está el mal, tú sabes que ahí está el pecado, y nosotros somos hombres humanos y podemos caer en cualquier momento. ¿Por qué? Porque dejamos la luz en nuestro hogar o no sé, en el carro. Hicimos un rosario antes de llegar al antro, no creo, ¿verdad? No creo. Entonces, estar conscientes nosotros como cristianos, como católicos, de que nosotros tenemos que vivir en la luz constantemente. Si hay un momento de oscuridad en nuestras vidas, recordar que no somos de ahí, tenemos que regresar a vivir en la luz, a vivir las cosas plenas de Dios, a vivir una vida que pues cualquiera nos pudiera ver y decir, pues no tiene por qué avergonzarse, ¿verdad? Porque está haciendo las cosas según el mandato de Dios. Y pues me llegó a esta idea de la lámpara y el aceite, que mientras caminamos en la luz, ahora sí que podemos ver delante de nosotros, inmediatamente delante de nosotros, y podemos ver el peligro, ¿verdad? Cuando viene. Y el peligro pues no va a entrar a la luz, porque como decía Leti, el mal siempre está mejor o más conforme en la oscuridad. Entonces no entra a la luz, pero nosotros tenemos que tener cuidado de no entrar a las tinieblas y ser como Juan dice. Y de hecho mencionaste una palabra clave de la que hablamos en el programa anterior: libertad. Cuando, volviendo a los ejemplos de salir a la noche, a un antro, a una situación así comprometedora, una persona que se mueve y que camina en la oscuridad, una persona infiel que está engañando a su esposa o a su esposo con otra persona, eso esclaviza, te hace esclavo de ese pecado. Una persona que sale a las calles a la noche, en la oscuridad, a buscar droga, qué sé yo, armas, que bueno, ahorita eso también se vende a plena luz del día, ¿no? Pero las cosas que son, que se mueven en la oscuridad, es decir, en el pecado, te traen la muerte, eso te esclaviza, te convierte en esclavo de toda esa amplia gama de cosas que podríamos mencionar. Las cosas que se hacen caminando en la luz te dan la libertad. Nosotros somos libres de decir esa frase que tanto te gusta: ¡Viva Cristo Rey! Porque somos libres, somos sus hijos y tenemos la libertad de decirlo. Muchas veces, imagínate yendo a una fiesta en donde se están consumiendo no sé cuántas cosas y vas a ir a decir ¡Viva Cristo Rey! Como que estamos fuera de lugar, ¿no? Entonces nos sacan del lugar. Nos sacan del lugar. Entonces hay que valorar la libertad que nuestro Señor nos regala a través de caminar en la luz. Amén. Amén. Bueno, quiero leer el versículo número 9 porque dice: si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él, así dice en mi traducción, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. De toda injusticia. Tenemos que reconocernos, ¿verdad? Como nosotros, por ejemplo, le estamos diciendo, no somos perfectos, no es porque estemos aquí sentados frente a esta cámara por precisamente
hablando sobre este texto. No significa que yo ya soy santo, que mi hermana es santa, que no tengamos dificultades, que no tenemos que confesarnos la semana que viene o esta semana, que no nos tuvimos que confesar la semana pasada. No, no, no. Somos pecadores, pero tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Que somos pecadores. Por ejemplo, si varones y hoy en día muchas mujeres tienen ese pecado, esa tendencia al pecado de la lujuria, pues, y nos conocemos, ¿verdad? Si confesamos, yo tengo esa tendencia a caer a los pecados de la carne y de la lujuria. ¿Por qué voy a entrar yo, por ejemplo, a un table, ¿verdad? Donde hay strippers y decir, los voy a evangelizar? Es mentira. Es mentira, tenemos que conocernos a nosotros mismos. De la misma manera, una persona que tiene un problema de alcoholismo y se reconoce a él mismo como un alcohólico, ¿por qué va a ir a una cantina a evangelizar? Es mentira, ¿sí me entienden? No, reconocer nuestros pecados para que el que es justo y fiel, pues nos perdone nuestros pecados. Pero ¿cómo vamos a hacer completa ese perdón, esa justicia? Pues alejándonos de ese pecado y de las oportunidades de pecar, ¿sí? Una persona tiene problemas de apuestas, no le vas a decir, vamos al casino, ¿verdad? Que acabo, tú no eres alcohólico, yo sí soy, tú te tomas las bebidas y yo apuesto. No, tarde que temprano a ti se te va a antojar un traguito y él va a querer apostar $5, ¿verdad? No tiene nada de malo, estamos en un casino. Pero sí me entienden que tenemos que reconocer nuestros pecados, reconocerlos, dice Juan, reconocer nuestros pecados. ¿Para qué? Pues para que se nos perdonen. Pero el verdadero perdón está en el cambiar, ¿sí? Si yo digo me arrepiento de ser un alcohólico, pues yo tengo que dejar de tomar. Si no, ¿dónde está el arrepentimiento? Nada más te fuiste a confesar, pero no te arrepientes porque sigues tomando, ¿sí? Entonces, cuando vivimos en la luz, cuando caminamos en la luz, si me permite lo leo, sí, la luz, y la estoy viendo porque quería que los ensuciara un poquito. No sé si ustedes alcancen a ver, pero sus lentes, Leti, tú sí lo puedes ver. Sí. Cuando los ponemos a la luz, sí, ahí se miran las huellas de sus dedos, se mira pues el polvo de la atmósfera, del ambiente. No se ve, ya lo expuse, ¿verdad? No se ve claramente el lente, pero cuando si apago las luces y lo volteo para acá, no lo ves. ¿Sí me entiendes? Si lo pongo aquí, ustedes no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque hay oscuridad. Sí. Entonces no podemos ver claramente nuestros pecados o nuestras impurezas o nuestra suciedad o no sé qué, ¿verdad? Esas huellas que tienen los lentes. Pero cuando los ponemos hacia la luz, se hacen más evidentes, se hacen más claras. Y eso es lo que nos está diciendo Juan, que pongamos nuestra persona y lo pongamos frente a la luz que es Cristo, para que Jesús pues pueda enseñarnos, nos pueda mostrar esas pequeñas imperfecciones que nosotros no podemos ver, ¿verdad? No es porque no las queramos ver, sino porque no podemos verlas porque solamente las estamos exponiendo a la luz de mi inteligencia, a la luz de mi conocimiento, pero no a la luz verdadera que es Jesús. Entonces, yo les voy a pedir que si tienen unos lentes o una ventana así, expónganla a la luz y van a ver cómo la luz cuando irradia puede demostrarnos todas esas pequeñas imperfecciones, y así es como nosotros tenemos que ser. Oye, tenías razón, los limpié y ahora veo más claro. Estoy en el capítulo 4 y no me he dado cuenta. Fíjate que quiero compartir también el versículo 9, dice tu traducción, pero si reconocemos, mi traducción dice, pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Es decir, no es que sean cosas diferentes, ¿verdad? Pero viene a complementar que es importantísimo, primero reconocerlo y después confesarlo, claro, al sacerdote, no a cualquier persona, ¿no? Pero
me traía a la mente el programa, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos. Tiene un fondo cristiano porque la persona que va ahí para su rehabilitación primero tiene que reconocer delante de todos: mi nombre es fulanito de tal y soy alcohólico. Si no reconoce su debilidad, su pecado, no puede empezar ese proceso de rehabilitación y de conversión, pues. Entonces, es importante reconocerlo y confesarlo delante de aquellas personas que van batallando con el mismo problema y entre todos se van ayudando uno al otro, ¿no? Entonces, bueno, con esto nos enseña también la palabra de Dios que Jesús, que es justo, nos dejó sacramentos, símbolos visibles de lo que es el perdón de nuestros pecados. Y por eso tú mencionabas, mientras no lo reconozcamos y no lo confesamos, entonces hacemos ver a nuestro Señor como un mentiroso. Y eso me lleva al catecismo de la iglesia, que dice el catecismo numeral 1424. ¿Tú que tienes ahí tu catecismo también? A ver. 1424. El nombre de este sacramento dice: es llamado sacramento de la confesión, porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. Es esencial que reconozcas y que confieses ante el sacerdote. En un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento, y esto es lo más hermoso, alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Es decir, que cuando tú reconoces y confiesas tu pecado, también estás confesando que ese Dios en el que creemos es un Dios bueno y justo y que es capaz de perdonar nuestros pecados y que nos ama a pesar de que somos pecadores. Entonces, lo más importante de todo esto, fíjense, es cómo nosotros alabamos a Dios a través de confesar nuestros pecados, nuestras debilidades y todo eso. Qué hermoso. Y dice, se le llama sacramento del perdón porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Y se le denomina sacramento de la reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Dejaos reconciliar con Dios. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder la llamada del Señor. Ve primero a reconciliarte con tu hermano, dice la palabra de Dios. Es decir, nos concede la paz, nos concede la libertad. No para que volvamos a ir nuevamente a vivir la vida loca, como dice por ahí un cantante, ¿no? Pero para que nos concede la paz y la libertad de sabernos hijos de Dios, que nos ama a pesar de que somos débiles y pecadores, y vamos a ir a esa lucha de la que tú hablabas, de que estamos luchando por alcanzar la santidad y esa estatura de Dios, ¿no? Sí, amén a todo. ¿Qué te parece? Me está gustando mucho el tema, ¿verdad? Yo creo que, pues no tanto el tema, sino que esta apertura al Espíritu que venga y que nos vaya mostrando un poquito de su significado de la palabra, pues en lo personal, ¿verdad? Y también vemos que, aunque es un poquito diferente la idea, pues sí se conjugan y sí se complementan pues nuestras perspectivas, ¿verdad? Dice Juan en el versículo número 7, dice, pero si caminamos en la luz tal como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Fíjense qué importante ahorita que mencionó mi hermanita y que leímos el catecismo, pues muchas veces nosotros pensamos, algunos de ustedes, mis hermanos protestantes o de otras religiones incluso, no tienen este sacramento y no tienen este entendimiento de por qué vamos con un sacerdote a confesarnos, ¿verdad? Porque creemos, ¿verdad? Nosotros creemos católicos, como dice el catecismo, que el sacerdote está ahí en persona Christi, o sea, en la persona de Cristo. No es el sacerdote en ese momento, porque tenemos que confesar nuestros pecados a Dios.
pero Dios no va a venir a hablarnos, ¿cierto? Porque pues así es Dios, ¿verdad? Él quiso hacerlo de esta manera, que nosotros pudiéramos escuchar a través de una persona con palabras humanas, hermano. No que sea un profeta que nos venga a dictaminar lo que hemos estado haciendo malo, sino que Dios mismo, Jesús mismo, en persona Christi, venga y la persona del sacerdote nos hable con palabras humanas, palabras que tú y yo podemos entender, que no sean truenos y relámpagos, terremotos, estas cosas sobrenaturales en las que Dios se manifiesta también, que no sea así y que sea un temor a Dios, sino que sea un amor al Padre, ¿verdad? Que le confesamos. Entonces, por eso es que nosotros que tenemos el sacramento de la reconciliación, tenemos también el regalo del sacerdote, para poder escuchar con palabras sencillas, con palabras humanas. Yo, con la autoridad que se me otorga, te absuelvo de tus pecados. Qué precioso es escuchar eso, cuando uno va y se confiesa. Le podemos decir, ay, no me cortó la cabeza. Mis pecados merecen la muerte porque he ofendido a un Dios bueno, a un Dios poderoso, a un Dios que me ama. Pero más sin embargo, no perdemos la cabeza, no perdemos ligamentos, no perdemos nada físico, ¿verdad? Al contrario, dice el catecismo, que ganamos el perdón y la paz. Qué hermoso es eso, qué hermoso es escuchar que ganamos el perdón y la paz. Fíjense, ¿quién somos nosotros para que Dios nos perdone y mucho menos para que nos dé paz? ¿Quién somos nosotros, hermanos? ¿Nos hemos puesto a pensar eso? Pero dice Juan muy bonito, que si caminamos en la luz, si reconocemos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados y que si nos movemos de esta manera, que obtenemos la paz y obtenemos el perdón. Es preciosísimo como no solamente nuestra fe, pero Dios en su palabra pues nos invita una y otra vez a acercarnos a su Hijo, a realmente ser uno, ¿verdad? Una y otra vez nos dice, vengan, síganme, sean como yo, sean uno, ¿sí? Como yo y el Padre somos uno. Me encantó eso de que cuando confesamos nuestros pecados estamos en comunión los unos con los otros y que la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Amén. La sangre de Cristo, hermano. Entonces, es la sangre de Cristo derramado en la cruz la que le dio el poder, si lo podemos decir de esa manera, al sacerdote de perdonar nuestros pecados. Es la sangre de Cristo. A través de esa sangre se nos perdona, a través de esa sangre se purifica. Es por la sangre de Cristo, no es por la autoridad del sacerdote, es por la sangre preciosa de Jesús que se nos perdona nuestros pecados. Pero tú y yo podemos escucharlo en esas palabras humanas, en esas palabras sencillas. No tenemos que acobardarnos porque está temblando cuando confesamos nuestros pecados, sino que con unas palabras sencillas tus pecados han sido perdonados. Hermoso. Oye, me causa un poco de gracia porque ahorita dijiste que a veces uno quiere, no se oyeron truenos y estamos esperando que pasen cosas extraordinarias. Te aseguro que saldríamos corriendo porque la humana nos causa miedo, ¿no? Sin embargo, cuando vas al confesionario, quienes han tenido la oportunidad de acercarse al confesionario con el sacerdote y después de que tú le has expuesto y le has abierto el corazón y has hecho una buena confesión, se hace un silencio. Y después escuchas la voz del sacerdote con aquella paz que te dice, ¿verdad? Que te da la absolución de tus pecados. No tienen que pasar cosas extraordinarias. Y te aseguro que saldríamos corriendo. Iba yo conduciendo el coche rumbo a la asamblea de oración y yo iba cantando, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ¡pum! Que se abre el cajoncito de la guantera y yo volteaba el espejo para ver. Yo dije, alguien viene sentado atrás de mí. Y yo decía, como en las películas, se van a ver unos ojos iluminados. ¡Ay! Tenía tanto miedo y ya estaba como oscuro. Entonces yo dije, no hay nadie conmigo, quien viene conmigo es el Señor, amén. Amén. El mismo carro te hizo la segunda.
Pero te digo, cuando pasan cosas extraordinarias, nuestra primera emoción es el miedo. Sí. Entonces, no, el Señor se manifiesta en la paz. Y la otra cosa que te quería compartir es, dice la palabra, quien no reconoce su pecado, aquel que dice, yo no tengo pecado. Versículo 8. Versículo 8, ¿nunca te ha pasado que dicen, yo no robo, no mato, no he violado a nadie, no he deseado los bienes del prójimo? Sin embargo, sería interesante que reconozcamos realmente lo que cada mandamiento significa, ¿no? Yo no he robado, sin embargo, muchas veces cuando pedimos algo prestado, y no hablo específicamente de dinero, a veces uno pide una pala, una escalera, una cuchara de la cocina, y te ha pasado un año después cuando se volvió el evento, ay manita, esta cuchara era tuya, mientras tú lo tuviste en tu posesión sin ser tuyo, eso es robar. Están cayendo piedras aquí. Entonces, no hemos matado literalmente a una persona, no le hemos apretado el cuello ni le hemos quitado la vida, pero a veces con nuestras palabras matamos sin darnos cuenta. Entonces, qué importante y qué maravilloso y hermoso es el Señor que nos dejó a la iglesia como maestra que nos enseña. Pero si yo no me acerco a que en la iglesia tantos grupos de crecimiento, de formación, de catecismo, no solo para los niños que van a hacer su primera comunión, para los padres también, aprender realmente lo que significa cada mandamiento, para que al acercarnos al sacerdote hagamos una buena confesión, nunca nos vamos a dar cuenta, Señor, perdóname porque robé. No tienes que platicar específicamente, es que me quedé con la cuchara de mi vecina, o me quedé con la escalera del vecino o de mi hermano. No tienes que entrar en detalles, pero reconocer, al pan y al vino, robé. Y me gusta mucho que usaste esos ejemplos, porque es tan natural de nosotros irnos a esos ejemplos de los mandamientos. Pero yo quiero recordar la historia de aquel hombre que tenía muchos bienes, ¿verdad? Muchos de ustedes lo conocen como el joven rico, ¿sí? Sí, bueno, a este hombre, fíjense qué interesante que Jesús le dijo, necesitas honrar a tus padres, necesitas servir a tu prójimo, no matarás, dijo los mismos pecados, ¿verdad? No matarás. Y esta persona dijo, eso lo he cumplido desde joven. Entonces no es un joven rico, hermanos, vamos a leer el texto. Pero no estamos aquí para ver eso. A ese hombre le dijo, solamente te falta una cosa. Y es interesante, como dijo Leti, cómo la naturaleza del hombre siempre nos brota, ¿verdad? Al instante. Porque muchas veces decimos, yo no he pecado. Porque, dijo Leti, no mato, no robo, ¿verdad? Etcétera. Secuestro. Sin embargo, Jesús le dijo, importantísimo ese punto, hermanos. Les voy a invitar a que vayan a leer el texto. Marcos capítulo 10, todo el discurso. Marcos capítulo 10. Dice, Jesús le dije, solamente te falta una cosa. Vende todas tus cosas. Véndelo todo. Dáselo a los pobres y sígueme. Porque a veces vendemos todo y se lo damos a los pobres, pero nos falta el y sígueme. Creo que ese es un tema que se ha enlazado desde el principio hasta ahorita. Ese y sígueme, ¿por qué? Porque el joven o el hombre o la persona no reconoció cuando Jesús le dijo, no matarás, no robarás. Todo judío, hermano, todo judío, yo creo que todo católico debemos saber esto. El primer mandamiento. El primer mandamiento es, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, si mi hermana Leti o yo o el Señor Jesús viene y nos dice, tienes que seguir los mandamientos, no matarás, no robarás, creo que la respuesta debe ser, espérate hermana, el primer mandamiento es, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿quién de nosotros hemos dicho eso, verdad? Que yo amo a Dios sobre todas las cosas. Entonces es muy importante
cuidar mucho yo no he pecado, porque ¿quién de nosotros hemos amado a Dios sobre todas las cosas? Yo no puedo levantar las manos, porque yo me he amado a mí mismo antes que a Dios. Quiero descansar un ratito más, no quiero orar. Yo he amado más a mi familia, a mis hijos, etcétera, que a Dios, porque no quise ir a la noche de alabanza, sino que me quedé pues a la fiesta o me fui a comer con mi familia, que no es malo, pero tenemos que reconocer, hermanos, tenemos que reconocer que aquel hombre o aquella persona no le dijo a Jesús, espérame maestro, espérame. El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Yo creo que si hubiera contestado de esa manera, Jesús le hubiera dicho, has encontrado el reino de Dios. O sea, has encontrado, porque a otro le dijo, no estás lejos del reino de Dios, porque no reconoció que Jesús era Dios. Entonces le dijo, vas bien, no estás lejos, pero no lo has encontrado. Entonces, para nosotros tener que poder proclamar de que no hemos pecado, tenemos que pues hacer vivo ese primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Y fíjate, decía un sacerdote, ¿qué más? Amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí hay un punto, pero ¿qué significa amar a Dios? Es amar a Dios con todo lo que nos dejó. Él nos dejó una iglesia, nos dejó las cosas sagradas, nos dejó los sacramentos. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen años y sagrados años de no ir a misa. Entonces, yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero no voy a misa. Yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero yo no me confieso con un sacerdote. Y hablan mal de los sacerdotes porque es más pecador que yo. No reconocen que Jesucristo les dejó autoridad a los sacerdotes para perdonar los pecados. Perdonar los pecados que son confesados, y lo que se les sea retenido aquí en la tierra será retenido en el cielo. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas es amarlo a Él y amar todo lo que Él es y lo que nos dejó como herencia y como riqueza. Su iglesia, su doctrina, sus enseñanzas. Nos dejó a su madre también como madre nuestra, que déjame te digo, hermano, nuestra Madre Santísima nos aceptó como sus hijos. Si tú no la has aceptado, ese es tu problema. Pero ella nos aceptó y es nuestra madre, y de igual manera se preocupa por todos los hijos, por los buenos y por los rebeldes. Y curioso que mencionaste a la madre precisamente cuando estamos hablando de Juan, ¿verdad? Quien es el que desde ese momento, dice la Escritura, se la llevó consigo a su casa. Es importante esto, no sé qué era son. Veamos. Es que no queremos hacer el video pues, de 3 horas de edad, sí tenemos para hacerlo, pero no queremos hacerlo. Ok. 40. Con esto terminamos entonces. Es importante y curioso, ¿verdad? Como mencionaste pues, a la madre, ¿verdad? Que ya nos aceptó como hijos, pero nosotros a veces nos decimos discípulos de Jesús, nos decimos amantes de Dios, pero no hemos aceptado el mandato que Jesús nos dio, ¿verdad? ¿De qué? De llevar a nuestra madre a casa con nosotros y de aprender de ella, ¿verdad? Porque como hijos tenemos que aprender de nuestras madres. Y ustedes que son madres también tienen la responsabilidad de amar a sus hijos como María amó a Jesús. Pregúntenle a Jesús cómo la amó su mamá. Pero quiero terminar con el versículo número 10. Dice, si decimos no hemos pecado, hacemos de él, Jesús, un mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces, cuando decimos nosotros, hermanos, que estamos bien, que no necesitamos ir a la iglesia, que no necesitamos la oración, que no necesitamos la palabra de Dios, que no necesitamos el servicio, que no necesitamos imitar a Jesús, todo esto que les acabo de mencionar, Jesús lo hacía. Jesús servía, Jesús amaba, Jesús no tenía pecado, entonces no podía confesar pecados, ¿verdad? Pero Jesús estaba siempre atento, estaba en el servicio, todo esto lo hacía Jesús, y si nosotros no lo imitamos a Él, pues entonces lo hemos cumplido con el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y a Él servirle con todo mi
corazón, con todo mi cuerpo, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Entonces, si decimos que no hemos pecado, hacemos de Dios un mentiroso. Y todos somos pecadores, amén. Amén. Entonces, vamos en buen camino. En primer lugar, porque vinieron a este video y se han quedado hasta este punto, ¿verdad? No se han sentido ofendidos por la palabra del Señor, no se han sentido denigrados por los pecados de sus hermanos, nosotros, sino que han dejado que el Espíritu Santo penetre, que realmente nos guíe, y hemos pasado, yo creo que hemos dado un paso de las tinieblas a la luz, o por lo menos hemos vuelto a coger esa lámpara, y ahora tenemos que caminar con esa lámpara, y siempre de echarle aceite a esa lámpara. El aceite está aquí, en la palabra de Dios, ese aceite que nos va a mantener en la verdad, en la luz que es Jesús. ¿Para qué? Para no hacer de Dios un mentiroso, hermanos. Porque si hacemos de Dios un mentiroso, ¿qué somos nosotros? ¿Dónde quedamos nosotros? Entonces, para terminar, les quiero dar las gracias, pero que no se quede solamente en lo que dijimos nosotros, sino que compartan qué experimentaron ustedes. Déjenos un comentario ahí de qué es lo que ustedes aprendieron posiblemente, en qué están de acuerdo con nosotros de lo que compartimos, en qué diferencian sus ideas a las nuestras, qué tienen que agregarle ustedes a lo que compartimos aquí, porque todos tenemos una experiencia diferente. Entonces, gracias por estar otra vez aquí con nosotros, que Dios los bendiga, y vamos a caminar juntos, les dejamos el texto y se los leemos literalmente, para que ustedes también vayan meditando qué es lo que Jesús, qué es lo que Dios nos deja a nosotros, en qué tenemos que trabajar, ¿verdad? En mi persona, yo tengo que hacer mío ese primer mandamiento, de amar a Dios sobre todas las cosas. Y pues sí, hermanos, no hagamos de Dios un mentiroso, porque si realmente decimos que creemos en Dios, y muchos de nosotros decimos falsamente que creemos en Dios, ¿verdad? Porque ni siquiera lo conocemos. Entonces, no hagamos de Dios un mentiroso, vamos a conocer a Jesús, vamos a conocer a Dios, para que, como di el ejemplo de los lentes, para que cuando nos expongamos nuestra vida hacia la luz, podamos ver todas esas impuridades y pues limpiarlas, así como lo hizo mi hermanita, ¿verdad? Dejar que el Espíritu venga y nos agarre y nos dé una buena pulida. ¿Para qué? Pues para ver con claridad, ¿sí? Para ver realmente si estoy en las tinieblas o estoy en la luz. Y si no estoy en la luz, ¿cómo le hago para moverme en ese espacio y caminar en él? Amén. Amén. Entonces, Leti. Bueno, pues yo nada más para concluir también quiero decirles que recuérdense que en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor cumplió con todo lo que tenía que cumplir, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no solamente fue la única vez que nos perdonó, todavía quiso dejar un mandato a los sacerdotes de que nos perdonaran, sabiendo que somos débiles y frágiles y que vamos a volver a caer, y Él nos dejó esa facilidad de volver a ponernos en comunión con Él a través del sacramento, donde Él está presente. Entonces, mis hermanos, ciertamente nosotros hemos venido a este mundo a ser felices, pero ¿cómo? Caminando en la luz, porque caminar en la luz nos da paz, nos da libertad, nos da tranquilidad. ¿Qué no es eso lo que queremos? Vivir en paz, alegres y felices. Esa es la felicidad, caminar en la luz y siempre volver a ese sacramento que nos reconcilia con el Señor y que nos hace ser uno con Él. Y sobre todo, que vamos a reconocer y a alabar su nombre, reconociendo que somos pecadores y débiles, y no lo vamos a dejar a Él como un mentiroso. Amén. Gloria a Dios por este tiempo que hemos compartido, y esperamos también que ustedes se hagan presentes a través de sus comentarios para que no nos dejen solos. Amén. Hermanos, hasta aquí llegamos con un tema más, o un video más de después del pan, vino. Les voy a pedir, ¿verdad?, que nos recuerden en sus oraciones, que al momento de hacer su rosario, pues que un Ave María por nosotros, ¿verdad?, y por este apostolado. Una vez más, mi nombre es Lorenzo, su amigo y hermano en Cristo,
y nuestra hermana Laura Leticia Martínez. Para la gloria de Dios, una vez más estamos aquí compartiendo espacio con ustedes y recuérdenos en sus oraciones. De verdad se los digo, si esto es de Dios, pues con la ayuda de ustedes, el día de mañana, no sé, posiblemente tendremos aquí al Papa, ¿quién sabe, verdad? O mejor aún, a una persona santa, ¿sí? Amén. Recuérdenos en sus oraciones, rueguen por nosotros, dejen sus peticiones ahí en los comentarios, que nosotros también tenemos un apostolado donde confiamos las oraciones a ellos, ¿verdad? Ellos que son más santos que nosotros, y oramos también por ustedes. Le pedimos a Dios que nos dé alegría, que nos dé paz y que nos dé luz para caminar siempre en esa perfección que es Jesús. Amén. Hermanos, viva Cristo Rey y que Dios los bendiga. Amén. Vamos a pedirle a nuestra Madre que nos cubra con su manto santo, que nos lleve a la presencia de su Hijo Jesús y que nos enseñe a ser verdaderos servidores y adoradores de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, y que Dios los bendiga. Que Dios bendiga.